Muy bien, muy buenos días, tardes, noches, madrugada. No sé a qué horas estás viendo esto, pero vamos a continuar con el tema de lo que son los tipos de datos. Mm, Quedan algunos tipos de datos por ver, pues todos los que me falta por ver son numéricos. Eh, bueno, hay otros tipos de datos más avanzados que ahorita no vamos a ver. Em, Eso sería para una tercera parte, pero la voy a dejar en un futuro ya más lejano. Mm, Hay varios tipos de datos aparte de lo que es int y float, que int pues es para enteros y float es para números con punto decimal. Eh, y son para precisamente pues diferentes aplicaciones. No todo va a ser entero, digo, int a secas. Podemos usar alguno de estos que se adecue a nuestras necesidades y también para que use menos memoria en tiempo de ejecución. El primero de ellos se llama bool, que yo siempre lo confundo con boolean, ¿sí? Este es un tipo de dato, mm, a ver, voy a ponerle primero mayor es igual a false. Este es un tipo de dato de un bit. ¿A qué se refiere con un bit? O es cero o es uno, nada más, es todo. Entonces, mm, para evitarnos la cuestión de que sea cero o uno, eh, los posibles valores para este tipo de dato bool es verdadero o falso, uno de esos dos, solamente. ¿Sí? Porque como te decía ahorita, o es cero o es uno, es falso o es verdadero. Entonces, este tipo de dato bool es de un bit. Pero pues, ¿para qué nos va a servir? Eh, lo creas o no, sirve para muchas cosas. Em, y créeme, es muy útil. Aparte, pues ocupa un bit, ¿sí? Ocupa un bit de memoria. Y el valor que le vamos a dar no es numérico, es solamente true o false, ¿sí? Muy bien. Vamos a tomarlo en cuenta porque sí nos va a ser de mucha ayuda. Hay otro tipo de dato que es más cercano a la representación de datos en la computadora. Se llama byte. Y este byte es un tipo de dato que es de 8 bits, ¿sí? Eh, 8 bits pues es un byte, ¿sí? Entonces, este tipo de dato tiene un rango de 256 posibles valores únicamente, que van desde el cero hasta el 255, ¿sí? Por lo tanto, aquí la variable número chiquito, si yo le pongo que vale 500, me va a marcar un error, ¿sí? Porque eh, solamente admite valores desde el cero hasta el 255, ¿sí? Y es muy útil para cuestiones, para cálculos en lo discreto, ¿no? En valores que donde estamos manipulando bytes, pues es muy útil este tipo de dato y tiene mucha relación con el tipo de dato char, que luego voy a hacer un ejemplo de ello. Entonces, solamente admite hasta 255. Todavía, si le pongo 256, pues no me va a dejar, ¿no? Muy bien. Ahora, hay otro tipo de dato que es de 16 bits. 2 a la 16, pues es 65.536, ¿sí? Aquí ya va a haber una diferencia en lo que son los tipos de datos, porque este tipo de dato, que de hecho, de una te voy a decir cómo se llama, vamos a ponerle número mediano 1, ¿sí? Porque ahorita voy a hacer la versión 2. Este tipo de dato admite valores negativos. ¿A qué me refiero con valores negativos? Pues que este tipo de dato, eh, oh no, va a ser igual a menos 9000. 9000 dije, ahí está. Entonces, este tipo de dato me va a correr desde un rango de menos 32.767 hasta 32.767, ¿sí?
Por lo tanto, yo puedo ponerle todavía, le puedo poner menos 30.000 y este tipo de dato lo va a soportar porque es de 16 bits. Mm, si yo le pongo 33.000, pues ya me va a marcar un error, ¿sí? Muy bien. Hay una variante de este tipo de dato que se llama uShort número mediano 2. Este tipo de dato uShort es también exactamente de 16 bits, pero como no admite número negativo, porque la U es de un sign o sin signo, ¿sí? Como es sin signo, va desde el 0 hasta el 600, al 65.535, ¿sí? De tal manera que si yo le pongo 70.000, me va a marcar un error, ¿sí? Pero, vaya, este tipo de datos es útil si vas a usar enteros que no van a rebasar un rango, así como este o como este, pues este tipo de datos es bueno, ¿sí? Yo la verdad no lo uso porque siempre me voy por lo que son tipos de datos int, ¿sí? Como el primero que veíamos. Que de hecho, y aquí viene la clasificación de int. Int en realidad es un tipo de dato que es de 32 bits. Si elevamos 2 a la 32 nos da 4.294.967.296 posibles valores. Entonces, int a secas eh, puede contener un rango de menos 2.147.483.647 hasta, bueno, ya me dio huevo a decir lo demás. Pero vaya, este es el rango de un entero, de un int. De este sueldo que era 80, en realidad esta variable sueldo puede tener un rango. O yo le puedo poner como valor un valor dentro de este rango, ¿no? Entonces, hay una versión también sin signo que es uint. La verdad perdí la cuenta de cuántos ceros eran. Son 1.000, 1.000.000, son 40 millones, ¿sí? Y, sí, perdón. Y este número, pues todavía es soportado, ¿no? A pesar de que son 40 millones, es soportado por el tipo de dato int, ¿sí? Porque si nos fijamos, está apenas hasta este rango, ¿no? Entonces, pues todavía podemos ponerle 2000 más y el tipo de dato int lo va a soportar, ¿sí? Todavía hay otro tipo de dato más grande. Estas son advertencias, ignóralas, ¿ok? Hay un tipo de dato más grande todavía que se llama long. Vaya, este número que yo le acabo de poner aquí, 6, bueno, vamos a ponerle este tipo de dato long, pues es bastante. Aquí es el millón, aquí son... ujú, creo que esto ya es el billón, la verdad ya perdí la cuenta. Pero la variable long, o el tipo de dato long más bien, es de 64 bits. O sea, de hecho aquí perdí la cuenta, es de más o menos los menos 9.22 por 10 a la 18 hasta los 9.2233 por 10 a la 18. O sea, es este número seguido de 18 ceros, ¿sí? Pero vaya, estos son para cálculos ya muy grandes. Y también tiene su versión
para números no negativos. Dios mío, me están fallando mucho los dedos. ¿Sí? Entonces, a partir de short, yo tengo uShort, uInt y uLong para representar números enteros medianos, grandes y muy grandes sin signo, ¿sí? Y tengo dos tipos de datos que es bool para únicamente dar falso o verdadero, y tengo un tipo de dato byte que me va a representar números muy chiquitos que van del 0 al 255 solamente, ¿sí? Esto es, digamos, toda la familia de mm, tipos de datos enteros solamente, sin punto decimal. Por último, habíamos visto en el video anterior que hay un tipo de dato para números flotantes, por ejemplo float, ¿sí? Voy a comentar todos estos que ya me enfadó el color. Ok, muy bien. Hay dos tipos de datos para punto flotante. Después de ver todos estos que son para puros enteros, voy a ponerle pif y va a ser igual a esto. Y voy a hacer una variable que se llama pith, pero esta es del tipo doble. ¿A qué se refiere doble? Es como un flotante, pero de doble precisión se le llama. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a imprimir el valor, oh Dios mío, el valor de pi en float es, muy bien, aquí el programa me va a tronar en primera porque el compilador, aunque son dos tipos de datos diferentes, o bueno, son dos tipos de datos independientes, por así decirlo, tienen el mismo valor y con la misma precisión, ¿sí? Que es todo esto. Entonces yo tengo que diferenciar cuál es el doble y cuál es el flotante. Entonces, si yo lo trato de ejecutar, me va a decir que se puede confundir con un tipo de dato doble. Entonces, para eso yo le voy a agregar un sufijo, que es una letra F, y a este le voy a agregar un sufijo que es la letra D. ¿Sí? Ahora, aquí, ahorita que lo ejecute, va a radicar la diferencia. La diferencia es de que el pif o este valor va a ser truncado hasta cierto punto, creo que hasta aquí, y este valor pues va a ser más preciso. También va a ser truncado, pero va a ser truncado como hasta por acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque soporta más puntos decimales que el float sencillo. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Dice el valor de pi en float es esto, que fue truncado más o menos en este punto. Y el valor de pi en doble es esto, si te fijas, pues es más grande, ¿no? En lugar de 93, aquí es 92,65, cosa que acá pues se redondeó, ¿sí? Entonces, hasta este punto son lo que son tipos de datos en C Sharp. El próximo video va a ser sobre operadoras y ya vamos a tener forma de algún programa, ¿sí? Porque pues esto es más que nada pura teoría y yo sé que es bastante aburrido, pero ya a partir del próximo video va a empezar la acción. Ok, nos vemos, ahí te ves.